Pausa, tenemos el gusto de conversar a esta hora de la tarde con el señor Luis Herrera. Él ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, situación complicada para el ministro, ¿no? Se está promoviendo inclusive una posible interpelación. Hay dos congresistas que dijeron ayer que iban a recolectar firmas para presentar moción de interpelación. Uno de ellos fue Jorge Montoya, la otra fue Kira Alcaraz. Señor Herrera, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la llamada. Bueno, en primer lugar, a ver, ¿qué opina usted sobre la versión, la afirmación hecha ayer por el ministro del Interior en el sentido de que él no va a renunciar al cargo, ¿no? Es de cobardes renunciar, dijo. Él sostiene además que en este tiempo, permítame, en estos 2 meses, un poco más, se le ha visto como el, entre comillas, malo de la película. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que primero que es una pena de que siga ese entrampamiento entre el Ministerio del Interior y la policía, justamente por la forma de actuar que ha tenido el ministro del Interior, el general Torres, y creo que más que la cobardía, lo que hay que entender aquí es que la permanencia de un ministro que no dé seguridad y un norte para el trabajo del sector interior, al final le causa más daño en la sociedad que otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el ministro está teniendo poca capacidad de renuncia en favor de lo que son realmente los objetivos del gobierno, ¿no? Para usted, el hecho de que el ministro siga en el cargo le está haciendo daño no solamente al propio Ejecutivo, sino al país, en el tema básicamente de seguridad ciudadana. Y no solamente la permanencia del ministro del Interior, yo creo que en la situación actual ya incluso la permanencia del gabinete, del primer ministro, le está afectando el tema en general de la lucha contra el delito, porque si algo se ha demostrado a lo largo del año 2023 es que ya llegaron al límite de incompetencia. Esto es decir, no hay posibilidad de que realicen ninguna actividad nueva y que a lo largo del 2023 todo lo que realizaron a través de hablar del plan Boluarte, de hablar de los estados de emergencia, pues han sido un fracaso. Y todo es que eso ha sido escrito por ellos mismos en una resolución suprema en la cual aceptan el fracaso de su propia política. Exacto. ¿No? Ajá. Ahora, usted acaba de decir que lamenta este entrampamiento entre Ministerio del Interior y Policía Nacional por el actuar, ¿no?, del propio ministro Torres. ¿Cómo se grafica ese actuar y ese perjuicio a esta relación Ministerio del Interior-Policía Nacional? El rol principal del Ministerio del Interior es dar el soporte político para el accionar operativo de la Policía Nacional en su rol principal, que es identificar, ubicar y detener a los delincuentes. Cuando el Ministerio del Interior, a través del accionar del ministro de turno, quiere suplantar el rol del comandante general a través de lo que es tomar decisiones respecto a los cambios operativos, a los procesos de ascenso, situaciones ahí se genera un problema porque el ministerio pierde el norte de su accionar. Entonces aquí hemos pasado 2 meses en tira y jale donde el ministro no se ha plantado a discutir los temas realmente que se tienen que discutir. Por ejemplo, un tema que el Ministerio del Interior tiene que discutir es la modificación del modelo garantista, ¿no? Y la relación fiscalía-policía en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación criminal. No se ha puesto a discutir, por ejemplo, con la fiscalía y con el Poder Judicial el tema de establecer normas de excepción que permitan juzgamientos más rápidos para que los delincuentes que son detenidos por la policía no sean liberados de la forma escandalosa como lo vienen siendo. Ahora, ese es el rol del ministro. Entiendo. A ver, el general en retiro, Jorge Luis Angulo Tejada, ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial. Justamente tenemos acceso a ella. Y quería pedirle un comentario también, usted que ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, respecto a los términos de este amparo. Por ejemplo, ¿considera el general que la resolución a la que usted hace mención justamente, ¿no?, de su cese como comandante general de la policía, en primer término, viola el principio de legalidad, luego viola el principio al debido procedimiento en sede administrativa, viola el derecho al debido procedimiento en la modalidad de debida motivación, viola el principio de tipicidad,
¿no?, los cargos en su contra, viola el derecho al honor perdón, y a la buena reputación. ¿Tiene sustento para usted esta acción de amparo que ha presentado el general Jorge Angulo? Sí, por supuesto que sí. Y yo lo que quiero poner es un poco el contexto del tema. Acá, la situación del pase de retiro del general Angulo y del alto mando policial se da, tenemos como consecuencia del hecho lamentable que pasó en Ayacucho, sí, donde se traspasó la seguridad de la Presidenta de la República. Exacto. Aquí lo que hay que entender es que en ningún caso se puede permitir, ¿no?, que haya el mínimo atentado a la figura presidencial, en ningún caso, sobre todo, por ejemplo, en el contexto en el que nosotros vivimos, donde la presidenta no tiene un vicepresidente. Usted se imagina el conflicto social que se hubiese generado y en el que viviríamos si hubiese pasado algo al presidente de la República. En ese contexto, la presidenta de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, le puede pedir la renuncia al comandante general de policía si considera que su trabajo está mal hecho, y como el mismo general Angulo lo ha declarado, que él hubiese renunciado si así se lo hubieran pedido. Lo que está mal, lo que estoy seguro va a dar lugar a que se admita la acción de amparo, es cómo actúa el Ministerio del Interior, ¿no?, respecto al tema del pase de retiro, porque saca una resolución donde la fundamentación, que es lo que señala el general Angulo, que afecta el principio de legalidad, el principio de tipicidad y el principio del honor, todos sabemos, esa la ley donde establece el pase de retiro no está reglamentada. Entonces, no se puede además imputar a la policía el tema del crecimiento del delito, cuando todos sabemos que el delito crece, entre otros factores, porque crece la pobreza. Y ese es un tema que le compete a todo el gabinete. Debió haber aquí, perdón, un proceso administrativo antes del pase de retiro, antes del cese, porque él señala en el punto 2, ¿no?, violación del debido procedimiento en la modalidad de no ser desviado del procedimiento establecido por ley, debido a que la resolución suprema a la que hace referencia dispuso mi pase en retiro inobservando el procedimiento regulado en el decreto legislativo Ley de la Policía Nacional del Perú. Es correcto, es correcto. O sea, y eso además va de la mano con el hecho, como decía, de la necesidad de tipificar la sanción, cosa que no está tipificada. Por tanto, ese procedimiento administrativo hubiera quedado en vacío porque no hay manera de llevar a cabo la sanción. Por eso digo, políticamente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la presidenta sí le puede pedir la renuncia al comandante general por la situación. Pero la forma como el Ministerio del Interior plantea es lo que se ha vuelto violatorio de los derechos constitucionales, y ahí hay responsabilidad política del ministro del Interior y del primer ministro por asesorar mal a la presidenta de la República, porque yo estoy seguro que cualquier juez le va a admitir la acción de amparo al general Angulo y va a ordenar su reincorporación. Entonces, ese es un grave error legal y político de, como digo, el ministro del Interior y del primer ministro, que ha asesorado pésimamente a la presidenta y la hacen incurrir pues en estos errores, ¿no? Entiendo. Ahora, el general Angulo, en una entrevista a un diario local, específicamente al diario La República, sostiene lo siguiente: tengo pruebas de la interferencia del ministro del Interior, Víctor Torres, en decisiones del comando policial, evidencias como documentos, audios, conversaciones por chat de WhatsApp, que serán entregados en su momento al fiscal que está a cargo del caso, ¿no? Y las pruebas están relacionadas con el grupo de generales, coroneles y comandantes que iban a pasar a retiro en diciembre del año pasado, pero el ministro Torres se opuso a que le diera de baja, ¿no? Y tuvo él que explicarle a la presidenta Dina Boluarte. La verdad que esta es una imputación bastante seria, ¿no cree? Mire, pruebas concretas. Eso es gravísimo. Y lo más grave de todo no es eso. Lo más grave de todo es la afirmación que ha hecho el general Angulo respecto a que ha recibido llamada del edecán del ministro que ha sido informado por el jefe de Fobipol de que ha recibido llamada del edecán del ministro para que reciba a un proveedor en materia de seguro. Eso es también grave. Es gravísimo porque eso puede presuntamente constituir la comisión de un ilícito. Además, obviamente, de la intervención indebida de parte del ministro en el quehacer operativo de la policía. Como digo, el gran problema que tenemos es que cuando un oficial general de la policía asume el cargo del ministro del Interior,
piensa que es un supracomandante general, ¿no? Y quiere inmiscuirse en los aspectos operativos de la policía que le corresponde al comando de turno, cuando Bien. su rol es político, es de apoyar el tema del presupuesto, de la acción logística, respaldar políticamente el accionar de la policía. Entonces yo creo que aquí, además, con la seguridad y lo que señala el general Angulo, que tiene como medios probatorios, la situación del ministro es sumamente delicada, y por eso digo, su falta de capacidad de renunciar de una vez y evitarle al gobierno el desgaste, y sobre todo, como digo, finalmente esto afecta a la ciudadanía, porque fíjese, o sea, la gente sigue muriendo en las calles. Claro, no hay Entonces, una estrategia concreta, no clara, de lucha contra la inseguridad ciudadana. Señor Herrera, yo le agradezco mucho por esta participación en la rotativa del aire. Ha sido usted muy amable, como siempre. Gracias. no, gracias. Buenas tardes. Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, 12:30.